Familia hermosa, antes que nada un fuerte abrazo con todo el corazón. En esta semana queremos en la frase codiguera traerte un mensaje muy profundo. Es de un autor maravilloso llamado Jorge Bucay. Estudió medicina, se especializó en psiquiatría y finalmente como psicoterapeuta y escritor que tiene este estilo tan orgánico y al mismo tiempo que utiliza metáforas y cuentos e historias para de una manera muy cercana llevarnos sus mensajes. En esta semana la frase codiguera de Jorge Bucay nos habla sobre diferentes formas en las que se puede experimentar el dolor. Y vamos a ponerlo así primero, se divide en 3 fases. En la primera fase él dice: el dolor es el paso por un lugar no deseado. El dolor es el paso por un lugar no deseado. Y después dice: el sufrimiento es armar una carpa y acampar a vivir en ese lugar indeseable. En el segundo punto dice: el sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. Y tercer punto, dice: el duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. Esa tercera parte la repetimos y dice: el duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. Si lo decimos como está conformado, como Jorge Bucay nos regala este gran mensaje, que es una frase completa, digamos, esas 3 frases es un mensaje completo, y dice así de nuevo: el dolor es el paso por un lugar no deseado. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. Me parece muy interesante cómo nos plantea que primero hay una gran diferencia entre el dolor, el sufrimiento y como tercer aspecto, el duelo. Entonces muchas veces nos encontramos anímicamente, emocionalmente, en un momento de dolor. Y ese dolor nos ayuda a saber que hay algo que trabajar. Y si con responsabilidad, como en el caso de las heridas de la infancia, nos dedicamos a conocer nuestras heridas de la infancia, a trabajar y trascender esas heridas de la infancia, entonces solamente vivimos el dolor, que se queda solamente el tiempo en el que nos deja la enseñanza. El dolor se va cuando ya se ha aprendido la enseñanza. Pero cuando nos quedamos a vivir ahí, que puede ser por la causa de no hacernos responsables de nuestras heridas de la infancia, hablando de las heridas de la infancia, pero hay muchas razones más, ¿no? Pero cuando nos quedamos a vivir en el no trabajo de las heridas de la infancia, en ese estado de irresponsabilidad personal y también colectiva, porque cuando nosotros cambiamos el mundo. Y también cuando nosotros inclusive hasta justificamos que los y las que tienen que cambiar es el resto del mundo. La gente que nos rodea, las dinámicas de trabajo, las dinámicas de amistad, los vínculos importantes afectivos. Entonces, si nos damos cuenta, el dolor es parte de la naturaleza humana, pero también es parte de la naturaleza humana que ese dolor sea un aprendizaje para que se trascienda. Vamos en contra de nuestra naturaleza humana y nos quedamos a vivir o poner una carpa, como dice Jorge Bucay maravillosamente, para vivir ahí, en ese lugar indeseable, se vuelve sufrimiento. Dolor y sufrimiento no es lo mismo. Y nos da una respuesta. A mí lo que me encanta es los seres de luz que nos transmiten en su conocimiento y sabiduría de experiencia qué hay que hacer o qué nos sugieren hacer o qué les ha servido inclusive en su vida personal. Y Jorge Bucay nos dice que el vivir el duelo, vivir el duelo es el pasaporte, lo voy a leer así para no equivocarme, porque es un gran trabajo el que nos regala y dice:
El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento, mucho más del dolor, ¿no? Entonces el duelo, vamos a ponerlo, el duelo de las heridas de la infancia, el duelo de todo aquello que me duela, es el pasaporte que nos saca del sufrimiento. Pero para que el dolor se convierta no en sufrimiento y sí en el pasaporte del duelo, en un pasaporte y elaborar el duelo, hay que enfrentarlo, hay que conocerlo, hay que ir a la esencia de las cosas. Y de esa manera nos permite que el dolor pase, que pase el dolor, que no se quede el sufrimiento y que quede el aprendizaje. Y bueno, para terminar esta frase codiguera, me gustaría, porque a mí me gusta mucho hacer esto y se los compartimos con mucho corazón. Hagamos una pausa. Y en esta semana démonos la oportunidad de escribir en un cuaderno dividido en 3 franjas algo muy importante. ¿Qué momentos de dolor hemos tenido? Esos momentos de dolor, ¿cuántas veces los hemos trascendido o cuando se han quedado como sufrimiento? Y tercera, los que se quedaron como sufrimiento, ¿cómo podríamos vivir ese duelo para trascenderlo? Y en los que lo trascendimos, seguramente vamos a ver que ya lo hicimos inclusive de manera orgánica, el haber elaborado un duelo. Elaborar un duelo implica la alquimia sagrada emocional de la transmutación de las energías. Ese plomo en oro, el plomo puede ser ese dolor, pero ese plomo se vuelve mucho más denso y se le juntan más cosas y se vuelve sufrimiento, como si se le pegaran imanes, ¿no? Ese plomo, vamos a ponerlo así, ese metal. Cuando no nos hacemos responsables, pensamos como que le podemos jugar una trampa a la vida y al culpar a otros o poner la responsabilidad en otros o quedar en la negligencia en no trabajar con nosotras y nosotros mismos, ese dolor en sufrimiento. Pero ahora que lo sabemos, como ese despertar de la conciencia y sobre todo después de este eclipse, los próximos 6 meses, si ustedes preguntaran qué hay que hacer después de este eclipse astronómico, astrológico, tan importante que tuvimos el 8 de abril, total solar, hay que hacernos responsables de trabajar con nuestras heridas de la infancia, porque ahí justo en esa transmutación está el pasaporte, no solamente para trascender el dolor y el sufrimiento y salir de él, sino para alcanzar la sabiduría, la conciencia de alma y la experiencia de vida para ser felices también en el camino espiritual y realizarnos en esta vida. Familia, con gran cariño, con gran amor, con todo el corazón, en esta frase codiguera les mandamos un fuerte saludo de alma a alma. En lo personal, de verdad, démonos la oportunidad. La gente que yo admiro han hecho ese trabajo personal y la gente que me ha enseñado y he tratado de inspirarme en ellos, en su valor, en su honestidad y en su humildad para trabajar primero con nosotros y nosotros mismos, a mí me han llevado a una mejor calidad de vida. Que la gracia, que el gran espíritu del amor, que siempre está contigo, te permita ver la luz divina que eres tú para ti y para el mundo. Que vive el amor.